El secreto espiritual de las palabras. Hay algo en el corazón humano, desde el principio de los tiempos, que intuye el poder oculto de las palabras. No es solo sonido, ni simple comunicación utilitaria. Entre cada letra, cada sílaba pronunciada o incluso susurrada en la oscuridad, existe algo que moldea destinos, dibuja realidades y transforma lo invisible en palpable. ¿Ya te has detenido a percibir el profundo impacto de cada cosa dicha en tu día a día? ¿Has notado cómo las palabras levantan o destruyen, construyen historias o decretan finales? Y si te dijera que detrás de las palabras, mucho más allá del vocabulario, de la cultura, de la costumbre, hay un secreto espiritual preparado por Dios. Y si las frases dichas apresuradamente, las bendiciones y decretos, las declaraciones de amor y los murmullos de desánimo, todas ellas, tuvieran acceso a un mundo invisible, capaz de cerrar puertas y abrir caminos, de bendecir generaciones o dejar marcas profundas de heridas en el espíritu humano, no es exageración. La Biblia está repleta de advertencias, promesas y milagros, dejando claro que con la lengua llevamos uno de los grandes misterios del reino. En el principio, Dios creó todas las cosas, por medio de su palabra. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Génesis 1:3. Antes de la materia, del toque, del esfuerzo, hubo un decreto, y de lo invisible, aquello que era solo palabra, se manifestó en existencia. Esta verdad, el Verbo Creador, revela que en escala infinitamente menor hay en nuestras palabras un eco de lo divino. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. No es casualidad que el ser humano, entre todas las criaturas, sea dotado de habla, de poder nombrar, de declarar sobre lo creado. Basta mirar alrededor. ¿Cuántos destinos ya cambiaron a causa de frases paternalistas o sentencias crueles? ¿Cuántos padres, sin saberlo, sellaron el futuro de los hijos con repetidas palabras de duda, miedo o limitación? ¿Cuántas familias fueron restauradas por una petición sincera de perdón? ¿Cuántos corazones se cerraron por el veneno de una calumnia? En Proverbios 18:21 está uno de los versos más poderosos de toda la Biblia. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. No hay neutralidad en lo que decimos. Todo genera consecuencias en el ámbito natural y también espiritual. Muchos ven el lenguaje solo como herramienta social, pero la Biblia deja claro que sobre las palabras hay un peso eterno. Recuerda los episodios del Antiguo Testamento en los que las bendiciones se transferían por declaraciones públicas, como ocurrió con Isaac y Jacob, o Jacob y sus 12 hijos, y percibe que no era mero ritual cultural, sino algo sellado en el mundo espiritual. Una palabra bendecía, otra maldecía. Una orden movilizaba ángeles, otra daba lugar a influencias de tinieblas. Hay un secreto espiritual detrás de lo que declaramos y de lo que aceptamos o repetimos. En el mundo moderno, donde se habla sin pensar, donde las redes sociales inflaman egos y descontrolan emociones, es fácil olvidar que toda maledicencia, murmuración, chisme, autocompasión e ironía corrosiva no tienen solo efectos psicológicos, sino espirituales. Las palabras son semillas invisibles. Unas florecen para bendición, otras para juicio. Jesús, en Mateo 12:36-37, va mucho más allá del discurso motivacional. Os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. El secreto espiritual de las palabras es que ellas son puertas espirituales, instrumentos de creación o destrucción, semillas cuyos frutos cosecharás, tarde o temprano. Cada hágase, liberado por Dios, se manifestó en realidad, y cada no se puede, es imposible, me rindo, odio, también se convierte, de alguna manera, en migración o bloqueo de caminos posibles.
¿Cuántas veces dejaste de intentar, de creer, de amar, solo porque alguien o incluso tú mismo dijo, no se puede? ¿Has notado la diferencia entre alguien que siembra palabras de fe, de ánimo, de bendición aún frente a lo imposible? Esa persona, sin saberlo, está activando ambientes celestiales, despertando milagros, abriendo camino para el obrar de Dios. También están quienes viven bajo el cautiverio de palabras antiguas. Nunca vas a cambiar. Eres igual que tu padre, madre. Solo te equivocas. Nadie te ama de verdad. Tu vida no tiene valor. Son pactos, cadenas verbales que se convierten en estructuras espirituales. ¿Y cuántos adultos cargan, sumergidos, heridas de cosas dichas en la infancia? Hay una guerra espiritual detrás de cada conversación. Y hay promesas de liberación para quien decide romper maldiciones verbales y sustituir lo que destruye por lo que edifica. La Biblia nos enseña, especialmente en las cartas de Santiago y Pablo, a domar la lengua. Santiago 3 compara el pequeño timón de un barco o el diminuto freno de un caballo con el poder de la lengua. Ella dirige toda la existencia. Si alguien no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Santiago 3:2. No es solo cuestión de comunicación, es disciplina espiritual, es madurez cristiana, es armadura contra los ataques del enemigo, que muchas veces entra por las brechas de lo que proclamamos. Hoy, el Espíritu desea arrojar luz sobre este secreto. El poder de la palabra no está solo en convencer o emocionar, sino en alinearte al reino de Dios. Cuando declaramos fe en vez de miedo, cuando profetizamos vida donde hay muerte, cuando bendecimos a quienes nos persiguen, estamos tocando realidades espirituales que van mucho más allá de lo inmediato. Por eso, entender el secreto espiritual de las palabras es un llamado a participar de la creación divina en lo cotidiano. Es rechazar cadenas invisibles y abrir la vida para la intervención sobrenatural del Dios que llama las cosas que no son como si ya fuesen. Romanos 4:17. Escribe en los comentarios, mis palabras tienen poder y hoy decido usarlas para vida. Al escribirlo, estás haciendo un acto profético. Estás declarando que tus palabras ya no serán instrumentos de duda ni de miedo, sino semillas de bendición. Y quiero leer tu declaración ahí abajo. Deja tu frase de fe y responde también a los demás que comenten. Hoy, cada palabra escrita puede liberar un milagro en tu vida y en la de alguien más. En los próximos minutos vamos a sumergirnos juntos en los misterios del verbo, ejemplos bíblicos, historias impactantes, principios prácticos y poderosas claves para liberar palabras de vida. Prepárate para descubrir cómo cambiar ambientes, destinos y mover el cielo a partir de lo que sale de tus labios. Este secreto espiritual puede ser la clave para la elevación que tanto buscabas, en las relaciones, en los sueños, en la fe y principalmente en tu relación con Dios mismo. No subestimes jamás el impacto de una frase, de un sí, de un perdón, de un yo creo. Hoy hay un nuevo poder que activar y este es el tiempo de reconocerlo, dominarlo y usarlo para vivir milagros. El secreto de los decretos divinos, la palabra que abre y cierra puertas. Para comprender el secreto espiritual de las palabras, necesitamos comenzar por el Génesis, cuando todo el universo fue creado a partir del decreto divino. Nada surgió por casualidad ni a partir de esfuerzos físicos. Dios dijo y fue hecho. El texto se repite como una campana espiritual que nos despierta a un principio eterno. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Hay un poder creador intrínseco en la palabra del Altísimo, y porque Él nos hizo a su imagen, lo que decimos también resuena y siembra en lo invisible. La Biblia nos enseña que las palabras no son solo sonidos, son decretos, son llaves que abren o cierran puertas. En el Antiguo Testamento vemos fuertes ejemplos de este principio. No era solo Abraham bendiciendo a Isaac
o Jacob liberando palabras sobre sus hijos. Aquello era considerado un sello espiritual irrevocable. Cuando Isaac inadvertidamente bendice a Jacob, creyendo que era Esaú, Génesis 27, la bendición se mantiene incluso después de revelar el engaño. El poder de lo que salió de la boca del patriarca ya sellaba destinos, no solo por tradición, sino por el poder espiritual de la palabra bendita o maldita. La narrativa bíblica rechaza la idea de neutralidad. Moisés, al final de su carrera, libera bendiciones y maldiciones, que siglos después se cumplen exactamente sobre Israel. Deuteronomio 28. Josué pronuncia una palabra sobre quien reconstruya Jericó. Maldito ante el Señor el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Josué 6:26. Años después, cualquiera que intentó reedificar Jericó experimentó esa palabra como una realidad ineludible. No fue simple superstición, sino el cumplimiento espiritual de lo profetizado. Ese patrón se repite hasta el Nuevo Testamento. Cuando Jesús maldice la higuera porque no tiene frutos, la orden de su boca lleva al colapso visible casi de inmediato. Marcos 11, 12, 14, 20, 21. En muchos de los milagros, Jesús trae restauración o liberación con una sola palabra: levántate, ve, sal fuera. La lengua del Hijo de Dios era afilada y precisa. Cada frase liberaba la voluntad plena del Padre y cambiaba destinos. La orden no era solo un sonido en el aire, sino catalizador de cambio espiritual y físico. Quizás nunca te hayas detenido a pensar: todos los días liberas frases que pueden estar abriendo puertas para la gracia o para la maldición, para la fe o para el miedo, para la vida o la estancación. Y muchas veces eres marcado por palabras que otros han dicho, profesores, padres, amigos o enemigos. Ciertas frases resuenan durante años, moldeando comportamientos, saboteando sueños o, por el contrario, sanando heridas profundas. ¿Cuántas historias bíblicas y reales podrían ser recontadas por una sola sentencia que cambió el guión de un destino? Las palabras lanzadas sobre ti y por ti no se evaporan, caen en el suelo del alma y pueden florecer en frutos de gloria o de esclavitud. No por casualidad. La palabra de Dios advierte: si alguno no tropieza en lo que dice, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Santiago 3:2. En otros momentos, el apóstol Pablo va más allá. Ninguna palabra corrupta salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Efesios 4:29. Son recordatorios constantes de que el secreto espiritual de las palabras es el secreto de la vida madura, alineada con el cielo. Aquello que dices, consientes y repites, vuelve para bendecir, fortalecer o, por el contrario, alimentar cadenas invisibles. Observa ahora cómo Eva y Adán cayeron no solo porque comieron el fruto prohibido, sino porque dieron oído, dieron lugar a la palabra engañosa de la serpiente. Génesis 3:1-6. El diálogo, el consentimiento a la mentira, abrió espacio para que el pecado entrara en el mundo. Hay algo profundamente espiritual y misterioso en la forma en que vamos permitiendo que palabras sean semillas de engaño, duda o fe. Los mensajes que aceptamos o rechazamos no pasan inadvertidos en el mundo invisible. En el famoso episodio de los espías enviados por Moisés a Canaán, 10 de ellos regresan diciendo: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Éramos a nuestros propios ojos como langostas. Números 13:31-33. Esa confesión de miedo e inferioridad contaminó el ánimo del pueblo entero, y el decreto declarado por labios inseguros impidió que una generación entrara en la tierra prometida. El poder de la palabra queda claro. Lo que salió de la boca determinó la cosecha de 40 años en el desierto.
El secreto espiritual de las palabras, entonces, no es teoría, sino práctica cotidiana de vida o muerte. Lo que profetizamos sobre nuestros hogares, relaciones, futuro, salud y sueños tiene capacidad real de mover cielos y tierra. Cada mañana, Dios nos pone ante el altar de la decisión. ¿Seremos sembradores de frases de vida o de destrucción? ¿Abriremos puertas al obrar del Espíritu o daremos espacio a la obra del enemigo? Nos corresponde buscar cada día discernimiento sobre lo que liberamos en oración, en conversación o en pensamiento. El secreto espiritual de los decretos y las palabras está disponible para quienes desean salir de la rutina de la distracción y acceder al lugar de autoridad que Dios llamó a cada hijo a ocupar. Que nuestras palabras sean puente de bendición, puertas para milagros y monumentos de fe, a favor nuestro y de todos los que viven a nuestro alrededor. El secreto espiritual de la palabra hablada, ruptura de maldiciones y activación de promesas. Al sumergirnos en las Escrituras, percibimos que el universo espiritual responde a la palabra hablada con un sentido de justicia y consecuencia mucho mayor de lo que podemos imaginar. El secreto espiritual de las palabras no reside solo en lo que pronunciamos en público, sino también en los murmullos, en las frases inconscientes, en lo que susurramos sobre nosotros mismos o sobre otros. Por eso, Jesús es enfático al advertir que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Mateo 12:36. No hay desperdicio verbal en el reino de Dios. Cada palabra es semilla plantada, lista para producir fruto de vida o de muerte. La palabra tiene el potencial de activar promesas o alimentar maldiciones. En Proverbios 12:18 está escrito: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, pero la lengua de los sabios es medicina. Muchas familias, generaciones e incluso ministerios cargan con cargas, emociones, límites y enfermedades cuyas raíces están en lo que fue declarado por padres, abuelos o líderes años atrás. ¿Cuántas personas adultas todavía luchan contra la sensación de no ser suficientes porque escucharon: no sirves para nada, siempre fallas, nunca serás feliz? El Espíritu Santo revela: no subestimes la fuerza de las etiquetas verbales. Lo que fue dicho, si no es tratado a la luz de la palabra, puede convertirse en una cadena espiritual que limita sueños y asfixia identidades. Sin embargo, el secreto de la palabra es también poder de redención y liberación. Así como las palabras negativas pueden lanzar sombras sobre vidas, la confesión de fe puede romper esos ciclos, revertir maldiciones y activar destinos. Romanos 10:9 es uno de los versos más impactantes en este sentido. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. La salvación no es solo un sentimiento, es declarada y activada en el acto de la confesión. Detrás de este principio está la clave espiritual del reino. Tu boca, alineada al corazón, activa desbloqueos que nada más en el universo puede realizar. Basta observar casos de bendición reversa. Jabes, en 1 Crónicas 4, 9, 10, nació con un nombre que significaba dolor, pues su madre, al darlo a luz, declaró tristeza sobre él. En una de las plegarias más directas de la Biblia, Jabes decide cambiar su historia. Ora pide ser bendecido y tener su territorio ampliado. Dios oye y transforma el significado de ese nombre y destino. La palabra de vida triunfa sobre la etiqueta de muerte. Esta lección es para ti y para mí. No aceptes como sentencia todo lo que hayan dicho sobre ti. Las palabras negativas lanzadas por otros pueden ser arrancadas por el poder de una declaración de fe. Así, necesitamos ser vigilantes e intencionales, rompiendo en oración cada sentencia de derrota o maldición que hayamos escuchado, liberando nuestros hogares y corazones de la influencia de palabras tóxicas.
No se trata simplemente de optimismo o poder personal, sino de guerra espiritual basada en los méritos de Jesús, que en la cruz se hizo maldición para que toda maldición sea deshecha sobre tu vida. Gálatas 3:13. ¿Ya pensaste cuánto puede cambiar tu futuro y el de tu familia cuando empiezas a declarar a la luz de la palabra lo que Dios dice sobre ti? Cuanto más tus oraciones y conversaciones se alineen al reino, más portales de gracia se abrirán sobre ti. La palabra también tiene la función de abrir o cerrar ciclos. Cuando Jacob huyó de Labán y se sintió amenazado, usó su boca para sellar un pacto, levantó un memorial y declaró frontera entre las partes. Génesis 31, 44, 52. Así terminan antiguos conflictos, y así también tú puedes cerrar con palabras llenas del Espíritu ciclos de opresión, mentiras y acuerdos antiguos que todavía te aprisionan. Declara, profetiza, cierra puertas que Dios quiere cerrar y abre puertas que el Altísimo quiere abrir. Jesús dijo: todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mateo 18:18. El secreto espiritual de las palabras es ese poder delegado desde lo alto para destrabar, liberar, cancelar obras de las tinieblas y liberar bendiciones. Cuando el pueblo de Dios murmura en el desierto, desactiva milagros. Cuando profetiza liberación, Dios actúa de inmediato. Reflexiona. ¿Qué has declarado sobre ti mismo, tu hogar, tus negocios, tus emociones? Date cuenta de que hay ángeles atentos esperando tu orden de fe, y que también hay resistencia espiritual alimentada cuando la lengua se rinde al miedo, al rencor o al pesimismo. Por eso Pablo escribe: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. 2 Corintios 4:13. ¿Cuántas nuevas posibilidades están esperando por una palabra tuya, llena de fe, para romper limitaciones antiguas? ¿Cuántos sueños de Dios tienen el escenario listo, pero esperan tu hágase profético, tu sea hecho conforme a tu voluntad? Comienza a vigilar el tono de tu hablar, a rechazar pactos con la amargura, a decidir cada día que no alimentarás futuras prisiones con palabras de derrota. El secreto espiritual de la palabra hablada está al alcance de quienes adoptan el reino como máxima referencia para declarar, en oración y convicción: yo soy lo que Dios dice que soy, tendré lo que Dios dice que tendré. Si este mensaje trajo luz y despertó en ti el poder oculto de tus palabras, te pido que hagas clic en el botón me gusta. Este simple gesto ayuda al video a llegar a más personas que necesitan una llave de liberación, esperanza y alineamiento espiritual para cambiar el rumbo de sus vidas. Al final, compartir el bien, bendecir con tu propia acción, es también parte del secreto divino del verbo en movimiento. Usa tu boca para liberar vida. El futuro se construye o se bloquea por cada palabra tuya. Decide hoy ser quien siembra bendición y cosecha milagros, rompiendo antiguas cadenas y activando la plenitud de la promesa de Dios. El secreto espiritual está disponible. Úsalo con temor, fe y propósito, y verás la transformación tomando forma a tu alrededor. Lo que Jesús nos advierte sobre las palabras. Si hay un tema que Jesús aborda con profundidad y urgencia, es el poder de las palabras y el impacto de lo que sale de nuestra boca. La verdad es que para Jesús, el secreto espiritual de las palabras no está solo en las declaraciones ceremoniosas, las oraciones largas o los rituales. El Maestro ve vida y muerte, bendición y destrucción, sentido y vacío en cada frase, en cada respuesta, incluso en aquellas bromas que parecen pasar desapercibidas en nuestra rutina. Vamos a transportarnos a las escenas cotidianas del ministerio de Jesús. Está rodeado de discípulos, fariseos, multitudes, niños,
curiosos, y todo el tiempo, además de sanar, enseñar y liberar, Jesús está atento a lo que se habla y a lo que se oculta detrás de las palabras. En Mateo 15:11 afirma una verdad sorprendente. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que lo contamina. Esto lo cambia todo. No son las prácticas externas, ni las rutinas rígidas, ni lo que comemos lo que nos ensucia espiritualmente, sino lo que produce la lengua. Es decir, lo que hablas te cura o te enferma, te bendice o te ata, te acerca al cielo o te hace prisionero de tu propia boca. ¿Por qué? Porque, como Jesús dejó claro, de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. Aquí está el secreto. Nuestras palabras no son solo ruido, son síntomas de lo que llevamos por dentro. Una raíz de amargura produce conversaciones que hieren. Un corazón saturado de fe desborda ánimo. Un espíritu lleno de rencor siembra veneno verbal. ¿Cuántas veces, en una discusión familiar, una frase insidiosa destruye semanas de reconstrucción? O, en un ambiente laboral, alguien emite un comentario negativo y la energía de todo el grupo se desploma. Palabras como «nunca vas a cambiar», «¿quién te crees?», «eso nunca va a salir bien», se vuelven murallas invisibles que impiden el avance, minan la autoestima y distorsionan identidades hasta sabotear nuestros propios sueños. Quizá aún recuerdes lo que alguien dijo cuando eras niño. Quizá te sorprendas repitiendo alguna profecía negativa sobre ti mismo, como si las viejas voces aún resonaran en el fondo de tu mente. Por otro lado, quien ha sido sanado por el poder de una palabra, sabe cuánto un incentivo, un abrazo verbal y una bendición pueden cambiar la vida. ¿Cuántas veces, al borde del fracaso, alguien ha escuchado «creo en ti, vuelve a intentarlo»? Dios aún tiene planes para ti, y la fuerza de esas frases insufló ánimo para cambiar la historia. ¿Cuántos vínculos fueron restaurados porque alguien eligió, en vez de orgullo o venganza, decir «perdóname, eres importante para mí, te amo a pesar de todo»? Palabras de restauración, liberadas en el momento justo, pueden ser instrumentos de milagros cotidianos. Jesús, consciente de este poder, concentra muchas de sus advertencias en la lengua y la boca. En Lucas 6:45 dice, «El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca». Es decir, las palabras son fruto de lo que sembramos en el alma. Quien vive rodeado de negatividad, sarcasmo, chisme, le cuesta producir vida en cualquier esfera. Quien cultiva alabanza, gratitud, ánimo, empieza a ver cambios a su alrededor porque el propio ambiente espiritual responde al verbo pronunciado. En los Evangelios, Jesús advierte sobre el riesgo de jurar en falso o usar la boca para simular santidad. Sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no, porque lo que es más de esto procede del maligno. Mateo 5:37. Condena la hipocresía verbal, las oraciones repetidas sin sentir, los votos hechos sin intención real de cumplirlos. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Mateo 15:8. El secreto espiritual de las palabras es que solo son eficaces cuando están alineadas con la verdad del corazón. Lo contrario es manipulación, religiosidad vacía. Y como vemos en toda la Biblia, Dios aborrece los sacrificios solo rituales, las palabras solo de fachada. En el día a día estamos llamados a vigilar nuestros labios. No basta con declarar bendición en la iglesia y luego lanzar ofensas en el tráfico o en casa, hiriendo con ironía a quien amamos. No sirve hablar de fe en un momento y minutos después liberar incredulidad, miedo o queja. Jesús revela el estándar. Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mateo 12:37. Cada expresión lleva peso de eternidad. Cada frase pavimenta un camino espiritual.
Entonces, ¿qué tal empezar a entrenar tu percepción? Al despertar, al hablar del futuro, al animar a un hijo, al negociar un conflicto, al lamentar una pérdida, pregúntate, ¿qué está sembrando mi boca? ¿Qué mundo estoy ayudando a construir? ¿Qué atmósferas estoy liberando en mi hogar, mi trabajo, mis proyectos? Intenta bendecir intencionalmente, agradecer, elogiar, pedir perdón cuando sea necesario. Elige guardar silencio ante la irritación, orar antes de responder con carnalidad, constatar que muchas batallas se ganan cuando la boca decide ofrecer al mundo lo que recibió en oración. Por último, recuerda, de los grandes milagros que realizó Jesús, muchos comenzaron con una palabra: levántate y anda, sé limpio, tus pecados te son perdonados, talita cumi, niña, levántate. Hoy, la misma autoridad está disponible para quienes, en vez de murmurar y maldecir, deciden sembrar vida, restauración y esperanza, tal como el Maestro nos enseñó. El secreto espiritual de las palabras, según Jesús, es que la verdadera elevación comienza con el verbo di, declara, genera en los labios lo que ya está germinando en tu corazón, y verás la transformación brotar del terreno invisible del espíritu a la realidad cotidiana. Tus palabras revelan tus mundos. ¿Te has dado cuenta de cómo cada frase que sale de tus labios organiza, limita o expande toda tu realidad? Nuestras palabras no son solo ruidos perdidos en el viento, son, como enseñó Jesús, semillas del corazón, semillas de futuro, de relaciones, de identidad e incluso de milagros. No hay quien viva plenamente sin haber sido al menos una vez herido o sanado por una palabra. Y tal vez tú, hoy, lleves marcas evidentes o incluso invisibles en tu alma por lo que escuchaste o por lo que decidiste repetir. Es importante entender, tu boca es un reflejo de lo que ocurre en lo invisible de tu corazón. El propio Jesús dijo, la boca habla de lo que está lleno el corazón. Mateo 12:34. ¿Qué has estado diciendo sobre tu vida, tu futuro, tus hijos, tu matrimonio, trabajo, salud? ¿Has notado cómo, al repetir ciertos patrones de habla, comienzas a convencerte de ciertas verdades, aun cuando estén distorsionadas? Las palabras son portales. Puedes abrir puertas de gracia o reforzar cadenas de sufrimiento. Para ilustrar cómo el uso de las palabras puede transformar vidas y destinos, mira la historia de Caleb en el Antiguo Testamento. Caleb fue uno de los 12 espías enviados para investigar la tierra prometida, Números 13:14, mientras 10 de los espías regresaron diciendo, no podremos conquistar esa tierra, son demasiado fuertes, nos vemos como langostas ante ellos. Caleb, junto a Josué, eligió otro discurso. Declaró ante todos, podemos conquistar la tierra, el Señor está con nosotros. Observa la diferencia entre lo que la mayoría profirió y las palabras de Caleb. Ambos vieron el mismo escenario, pero solo él usó la fe como filtro de lo que saldría de su boca. El efecto de esto es espiritual y práctico. Las declaraciones de incredulidad de los 10 espías y del pueblo sellaron su destino. Murieron en el desierto, víctimas de lo que liberaron y alimentaron con sus lenguas. Caleb, por el contrario, vivió para entrar y poseer la tierra, no por fuerza, sino por su elección diaria de alinear lo que decía con la promesa de Dios. ¿Y tú? ¿Qué tipo de realidad estás construyendo con tu discurso? ¿Qué has estado diciendo en los momentos difíciles? ¿Tus palabras han hecho de tu familia una tierra de promesas o un desierto de imposibilidades? Piensa en la práctica. Tus palabras cambian el ritmo del día. Te despiertas y te dices, hoy será un pésimo día o nada nunca sale bien para mí. O por el contrario proclamas, Dios estará conmigo hoy. Él es bueno. La victoria vendrá. ¿Cuántas veces, en el calor del momento, has maldecido tu trabajo, tu dinero, tus compañeros, tus hijos o tu cónyuge? Es necesario reconocer,
Al repetir sentencias negativas, estás colaborando con el enemigo, alimentando el terreno del desaliento y la derrota. Al bendecir y declarar fe, eres instrumento del cielo para liberar milagros cada día. La Biblia dice, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. El cambio del verbo precede al cambio de las circunstancias. ¿Sabías que muchas sanidades emocionales, reconciliaciones familiares y puertas abiertas, en realidad, comienzan con una simple conversación transformada? Un perdón concedido, un elogio sincero, un sí dicho sin reservas, un «en el nombre de Jesús, esto termina aquí». Al hacer esto, liberas el cielo para actuar en tu favor. Quizás creciste en un ambiente de insultos, gritos y desánimo. Quizás internalizaste pensamientos autodegradantes que se volvieron tus creencias más profundas. Pero debes saber, puedes romper ese ciclo. Tus palabras tienen poder para bendecir tu nombre, tu casa, tus futuras generaciones. Caleb recibió un futuro nuevo porque se negó a decir lo que todos ya estaban diciendo. No tienes que repetir la profecía del desierto sobre tu familia. Eres llamado a plantar semillas de vida, de esperanza, de salida del desierto y entrada en la promesa. Llevemos esto a situaciones cotidianas. Frente a un problema, te quejas o buscas motivos para agradecer. Cuando un proyecto falla, tu primera reacción es murmurar o buscar aprendizaje y declarar que algo mejor puede surgir de eso. Incentivas o desanimas a los que te rodean. En cada respuesta, en cada frase, hay un acto espiritual profundo marcando ambientes, fortaleciendo lazos, sosteniendo sueños o, por el contrario, erosionando puentes, alejando personas, alimentando ansiedad y fracaso. Recuerda que Jesús enseñó, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mateo 12:37. Tus conversaciones son recursos dados por Dios, y el secreto espiritual de las palabras no es una teoría lejana, sino la materia prima de la transformación diaria. Tu boca puede ser hoy la trompeta del milagro o el eco del miedo. Siempre dependerá de ti decidir qué mundo irás a construir. El reto es simple, pero poderoso. Vigila tus labios, presta atención a lo que dices sobre ti mismo y sobre los demás. No aceptes la cultura del desánimo, la ironía ni los diagnósticos humanos. Haz de tus palabras un altar, un puente entre el cielo y la tierra, y verás que, día tras día, las realidades a tu alrededor reflejarán lo que liberas con tu fe. Tu futuro comienza por lo que dices hoy. Elige la bendición. El eco profundo de las palabras de María, cuando el verbo genera milagro, ¿te has dado cuenta del peso de un sí dicho con todo el corazón? De las consecuencias en espiral de una frase susurrada al Eterno en medio de lo cotidiano? El secreto espiritual de las palabras encuentra uno de sus ejemplos más sublimes en el diálogo entre María y el ángel Gabriel. Un encuentro que cambió mundos y dividió la historia. Imagina ahora la escena: Nazaret, pequeña y tranquila, el olor a madera en los talleres y a pan en los hornos. Una adolescente, desconocida ante los grandes ojos del mundo, vive sus días sencillos, entre tareas y sueños. El cielo entonces visita la tierra. Gabriel entra en la casa y dice: «Salve, muy favorecida, el Señor es contigo». Lucas 1:28. María se asusta ante el saludo, se pregunta en silencio. El ángel profetiza: «Concebirás y darás a luz a un hijo, el Salvador». Observa que la narrativa no se detiene solo en el anuncio angelical. Hay un espacio de diálogo, de incertidumbre, un territorio entre lo divino y lo humano. María busca entender: «¿Cómo será esto? Pues no conozco varón». Lucas 1:34. La promesa de Dios muchas veces es absurda ante la lógica, pero las palabras que ella responda sellarán no solo su futuro, sino el de toda la humanidad. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra.
Lucas 1:38. No hay grito de grandeza ni argumento sofisticado, sino un sí pleno, una entrega cuya profundidad resuena hasta hoy. El secreto espiritual de ese consentimiento verbal es que en María el verbo no quedó suspendido en el aire. Ella se refugió en la promesa y liberó la clave para que la palabra se hiciera carne. El cielo necesitó el sí de una joven para hacer germinar en la historia el mayor de todos los milagros. Reflexiona conmigo. ¿Cuántas veces Dios pronunció sobre ti promesas, talentos, desafíos, y tú te esquivaste o respondiste con palabras de autosabotaje? ¿Cuántos milagros podrían haber nacido de tu hágase conforme a tu palabra? María no era santa antes de hablar, fue apartada al rendir su voz y su destino a la orden del Altísimo. Su verdadera grandeza es existir como altar de consentimiento, un vientre de disponibilidad, un eco profundo de fe. Observa cómo más tarde, cuando visita a su prima Isabel, María transforma su consentimiento en canción. Mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocijó en Dios mi Salvador. Lucas 1:46-47. Palabras que antes solo afirmaban miedo y duda, ahora se convierten en melodía de adoración y profecía. El Magnificat es prueba viva de que nuestros labios son espejos de lo que consentimos en lo profundo del ser. Del temor puede nacer alabanza, de la duda, poesía. Del no entro, no puedo, no sé, puede brotar un hágase, y entonces la eternidad ocurre dentro de nuestro tiempo. En tu vida, ¿dónde están guardados los hágase en mí y los no puedo? ¿Notas cómo insistes en narrarte limitaciones, cercas invisibles, pequeñas negativas diarias? ¿O tienes el valor de responderle a la palabra, aunque no entiendas todo, aunque sea sin saber cómo ni tener garantías, con el verbo de la entrega? María no solo respondió al llamado, también se puso en camino, visitó a Isabel, declaró promesas, se convirtió en puente entre el misterio divino y la realidad tangible. Cuando liberas palabras de fe, lo divino comienza a materializarse en la rutina. Visiones se vuelven cotidianas, promesas se hacen hijos, alabanzas florecen en los desiertos. María, en los evangelios, también es ejemplo de quien supo guardar silencio, de quien meditó en su corazón lo que aún no era tiempo de revelar. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Lucas 2:51. Entre palabras dichas y silencios consentidos, enseña que el secreto espiritual de la boca no está solo en hablar, sino también en retener, en meditar, en elegir el momento del canto y el momento del silencio. A lo largo de su vida, sus palabras siguen moldeando, confirmando y abriendo puertas. En Caná de Galilea, cuando Jesús es invitado al primer milagro, María simplemente dice a los sirvientes: «Haced todo lo que Él os diga». Juan 2:5. Nuevamente, su voz no es de control, sino de canal. Es el tipo de palabra que no compite con Dios, no se adelanta, solo reconoce el terreno fértil de la entrega total. El vino nuevo solo llega donde hay completa disponibilidad, donde la palabra humana ecoa y amplifica el sí al divino. ¿Qué tal ahora pensar en los muchos no que tú mismo siembras en tu alma? ¿En cuántas veces, por desconfiar de tus propias limitaciones o del desconocido, has negado al cielo la oportunidad de tornar real un milagro? El secreto espiritual de las palabras comienza en consentir sin reservas, sin entender la ruta completa, pero creyendo que Dios es capaz de cumplir lo que dice sobre tu vida, aunque sea imposible a los ojos humanos. De manera especial, quiero hablar a ti que has acompañado este estudio. Si la jornada de las palabras está enseñando algo poderoso a tu corazón, te invito a suscribirte al canal Centinela de la Luz. Así tu jornada no será solitaria. Tu voz se sumará a una multitud de buscadores y podrás aprender, compartir y crecer en la fe en comunidad.
Cada suscripción es una nueva puerta para que más mensajes de vida, esperanza y poder lleguen a otros corazones necesitados. Forma parte de esta vigilia de fe. Abraza la comunidad que nace del verbo de lo alto. Al fin y al cabo, velar y sembrar son las tareas de todo centinela espiritual. Que tu boca, a partir de hoy, sea el lugar del hágase en mí según tu palabra. Que Dios encuentre en tu sí tierra fértil para nuevos milagros. Como María, deja que tu verbo se convierta en bendición y prepárate para vivir la materialización de promesas que solo dependen de un corazón entregado. Esa es la clave del secreto espiritual de las palabras. Cuando el cielo encuentra en tu boca y en tu vida un eco de disponibilidad, toda la historia puede cambiar. Pablo y Silas. Alabanza que rompe cadenas. Imagina por un momento, has sido acusado injustamente, humillado en la plaza pública, azotado con violencia, y ahora estás en una celda fría, con los pies amarrados a un cepo, rodeado por la oscuridad de la medianoche y el olor a miedo y a humedad. No hay ventanas ni contactos de apoyo. No sabes si volverás a ver el sol o si el mañana siquiera existirá. El silencio opresivo de la celda solo es superado por el silencio interior, el que grita, ¿por qué a mí? ¿Dónde está Dios ahora? Esa no es solo una situación hipotética, fue el escenario vivido por Pablo y Silas en Hechos 16. Ellos, que habían liberado a una joven poseída, terminaron presos por desafiar intereses poderosos. Despojados de su poder, de sus amigos y de su confort, solo les quedaba la palabra y su propia voz. Ahora, amigo mío, mira dentro de ti. ¿Qué harías en una noche como esa? ¿Te quejarías? ¿Te rendirías al miedo? ¿Usarías tus palabras para quejarte de tu destino, sembrar dudas, alimentar la revuelta? ¿O serías capaz, como estos dos siervos del Señor, de transformar la noche más oscura en escenario para uno de los mayores secretos espirituales de las palabras, la alabanza como clave de liberación? La Biblia describe ese momento de manera sorprendente. A eso de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios. Los demás presos los escuchaban. Hechos 16:25. No discutían estrategias de fuga, ni hacían discursos inflamados de autocompasión. Estaban heridos, pero sus bocas estaban llenas de adoración. Los guardias, que esperaban lamentos y lágrimas, escucharon canciones. El entorno, que esperaba murmuración, fue testigo de una fe inquebrantable. ¿Has pensado alguna vez en el poder que hay en alabar cuando todo alrededor grita desesperación? ¿Alguna vez has experimentado, aún herido, elegir palabras que exalten a Dios en vez de maldecir tu momento de dolor? Pablo y Silas, bajo la atenta mirada del infierno y de la oposición humana, rompen cadenas espirituales cuando usan la boca para liberar lo sobrenatural. El secreto espiritual de las palabras se descorre. Sus frases no buscan solo alivio para el dolor físico, sino que atraviesan rejas, modifican atmósferas, provocan terremotos y abren puertas que nadie podía imaginar. Observa el detalle del texto. De repente, sobrevino un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se movieron, y al instante se abrieron todas las puertas y se soltaron las cadenas de todos. Hechos 16:26. La alabanza es una palabra que crea futuro. Pablo y Silas no sabían cómo serían liberados, pero sabían que mientras tuvieran aliento, tendrían alabanza. No solo se abrió su celda, sino la de todos a su alrededor, porque palabras llenas del Espíritu tienen poder para romper prisiones colectivas. Este ejemplo es para ti que luchas en medio de la noche oscura, preso por circunstancias difíciles, dolores antiguos, diagnósticos que parecen sentencias o esperas interminables. Puedes elegir lo que sale de tu boca aún en el fondo del pozo. ¿Qué palabras pueblan tus noches de angustia? Palabras de ¿por qué a mí, Señor? O de creo que el Señor es bueno en toda temporada. ¿Qué liberas desde tus heridas? ¿Amargura o gratitud? ¿Abandono o fe en que Dios sigue gobernando, aun cuando todo escapa de tu control?
Y más, hay un impacto colectivo en lo que dices. Los otros presos escuchaban y fueron liberados junto con Pablo y Silas. ¿Qué tal si tus hijos, cónyuge, amigos o compañeros, aun sin saberlo, resultaran tocados por lo que tu boca libera de esperanza, incluso en cadenas? Tu actitud de fe puede ser la chispa para un terremoto espiritual a tu alrededor. Recuerda, la alabanza es arma en la noche. La alabanza es una elección ante el caos. Dentro de la prisión, sus palabras resonaron más fuerte que las órdenes de los verdugos o los muros. Esto nos enseña, cuando estás verdaderamente comprometido con Dios, no dependes de circunstancias favorables para identificar dónde está tu verdadera libertad. En el fondo, palabras de alabanza son confesión de que la cárcel nunca es el final. Siempre hay un Dios dispuesto a convertir barrotes en puertas y llanto en mañana de libertad. Cuando el carcelero, asustado, pensando que todos habían huido, llega para verificar las puertas abiertas, Pablo nuevamente usa su voz, no para escapar, sino para salvar. No te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Hechos 16:28. Al final, la cárcel se convierte en cuna de salvación para todos en esa prisión. Lo mismo puede pasar en tu vida. Lo que parece un lugar de derrota puede transformarse en un campo fértil para que muchos sean tocados por el poder libertador del Evangelio. Por tanto, si hoy te encuentras en la oscuridad, sangrando solo, no subestimes las palabras que salen de tu boca. Haz de tu cárcel un escenario de alabanza. Invierte tu voz, tus canciones y tus oraciones en la gloria de Dios. Transforma cada gemido en gloria, cada lágrima en declaración profética. Las cadenas no dictarán mi final, porque conozco al Dios que abre puertas con tan solo una nota de alabanza. No para impresionar, sino para experimentar, junto a quienes te rodean, la elevación que solo quien conoce el secreto espiritual de las palabras puede vivir. Josafat, una alabanza en la batalla. Imagínate liderando a un pueblo, tu ciudad rodeada por enemigos mucho más numerosos, poderosos y crueles de lo que jamás enfrentaste. Las noticias llegan de todos lados, no hay a dónde huir. Los recursos son escasos y la esperanza parece un trapo entre tus manos. Sientes el peso de la responsabilidad sobre hombros frágiles, el temor por tu propio futuro y por la vida de los que amas. ¿Qué harías si estuvieras en las sandalias del rey Josafat ante una guerra inminente y el caos que asola a todos a tu alrededor? Reunirías a tus generales, buscarías armas, construirías muros más altos. ¿O harías como él y optarías por un camino que desafía toda lógica humana? La historia está en 2 Crónicas 20. Josafat era rey de Judá, fiel a Dios en tiempos de tanta idolatría. Un día escucha que pueblos enemigos, moabitas, amonitas, edomitas, han unido fuerzas para aniquilar Jerusalén. El pánico se extiende como niebla sobre el pueblo y Josafat siente el mismo escalofrío que sentiría cualquiera. ¿Qué hace él? En vez de esconderse o romperse la cabeza de preocupación, proclama un ayuno y busca al Señor en oración pública junto con el pueblo. Su oración es directa. En nosotros no hay fuerza contra esa gran multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están puestos en ti. 2 Crónicas 20:12. Colócate por un instante en ese lugar. ¿Ya viviste situaciones en las que no tenías idea de cómo actuar? ¿Te viste rodeado de enemigos visibles e invisibles, deudas, enfermedades, depresión, luchas familiares, presiones laborales, ataques del pasado, sin ningún recurso para pelear? Josafat se lanzó al suelo del propio desespero, pero no permaneció caído. Eligió levantar los ojos a Dios y clamar por la intervención del cielo. Y en ese momento llega una palabra profética. En esta batalla ustedes no tendrán que pelear. Tomen posición, permanezcan firmes y vean la liberación del Señor. 2 Crónicas 20:17.
La respuesta sobrenatural no vino por estrategias de guerra, sino por medio de palabras de alabanza y confianza. Josafat cree en lo imposible, coloca músicos, adoradores y levitas al frente del ejército. Mientras los soldados afilan espadas, los levitas afinan la voz, y entonces, delante de miles de enemigos, entonan: «Dad gracias al Señor, porque su misericordia es para siempre». Dos Crónicas 20:21. Lo que parece locura es la declaración más osada del secreto espiritual de las palabras y canciones. La alabanza, liberada antes de la victoria, activa un mover inédito de Dios. Cuando comenzaron a cantar y alabar, el Señor puso emboscadas contra los enemigos y fueron derrotados. 2 Crónicas 20:22. Sí, las palabras, cuando están alineadas con el cielo y llenas de fe, no son solo sonido, son armas espirituales, decretos para romper cadenas que de otra manera jamás se romperían. Ahora mira dentro de ti. ¿Cuál ha sido tu postura ante tus batallas? ¿Entregas el control total a Dios o intentas resolverlo todo solo, perdido entre quejas y miedo? Cuando las presiones te acorralan, tus labios liberan ansiedad, profecías negativas, autosabotaje, o te arriesgas a usar la alabanza, la gratitud, la palabra, incluso antes de ver señal de victoria. Puede sonar extraño, casi ilógico. Tal vez digas: «Pero yo no soy cantante, no sé orar bonito». Josafat tampoco ganó por afinación. Venció porque eligió abrir la boca para exaltar la fidelidad de Dios, incluso en medio de la tormenta. Piensa en las cadenas espirituales de tu día a día, argumentos que te limitan, voces interiores o exteriores que dicen que no hay salida, dolores y traumas antiguos que parecen inviolables. Ahora imagina, como Josafat, soltar las armas humanas y tomar una posición espiritual de confianza. Intenta en las próximas batallas liberar alabanza, gratitud, palabras de fe. Declara que la misericordia del Señor es para siempre, aunque todo parezca durar solo un instante más de sufrimiento. Cuando cambias la atmósfera con tus palabras, también cambias el rumbo del desenlace. La alabanza atrae la intervención del cielo, mueve ángeles, confunde al enemigo, abre caminos que eran impensables. ¿Has pensado que quizás tu victoria está presa justamente a tu decisión de declarar victoria? No porque ya veas la solución, sino porque crees en el Dios que hace lo imposible cuando menos se espera. Quiero, de corazón, invitarte a interactuar y a testificar. Escribe aquí en los comentarios una sola frase: «Yo creo en el poder de la alabanza y de las palabras de fe». Tu confesión puede liberar libertad no solo para ti, sino para muchos que al leer se identificarán con este camino de victoria por la boca, la canción y la esperanza. Recuerda, el secreto espiritual de las palabras no es pasivo, sino activo. Declara, canta, profetiza, y verás cómo los muros caen a tu alrededor. Job, cuando tus palabras transforman el valle en valle de restauración, pocas historias en las Escrituras descienden tan profundo en los abismos del dolor como la de Job. Y pocos personajes fueron tan probados no solo en sus bienes, salud y afectos, sino también en la manera de usar las palabras. ¿Ya te preguntaste qué harías en lo más hondo del sufrimiento, cuando hasta las oraciones parecen golpear el techo? Las lágrimas se secan en tu rostro y la voz se agota pidiendo respuestas. El secreto espiritual de las palabras encuentra un eco especial en la travesía de Job, pues es en el momento en que él cambia el destino de sus palabras y las dirige a favor de otros que el milagro de la restauración se revela. Job era un hombre íntegro, temeroso de Dios, próspero y feliz, hasta que todo le fue quitado: hijos, salud, riqueza, reputación. Su vida se tornó escombros en un instante. Imagina la escena. Amigos se acercan, pero en vez de consuelo, repiten juicios y diagnósticos implacables. Las palabras se convierten en látigos. «Estás así porque has pecado», dicen. Otras son lamentos. «Si pudiera pesarse mi dolor, es más pesado que la arena del mar». Job 6:2-3.
En esa guerra de discursos, Job también vacila. En algunos momentos se defiende, en otros maldice el día de su nacimiento, clama contra Dios, pregunta, protesta. ¿Cuántas veces te has sentido tentado a usar tu lengua para desahogar desesperación? Las palabras de Job en ese proceso muestran honestidad existencial, pero también sus peligros. Porque nuestra boca, en el pozo del lamento, puede expresar sed de justicia, pero también alimentar el veneno de la amargura y el desánimo. Observa cómo, finalmente, Dios mismo interviene. No niega la humanidad de las lamentaciones, pero confronta los discursos de los amigos de Job, porque no habéis hablado de mí lo que es recto, como mi siervo Job. Job 42:7. En el fondo del pozo, Job recibe un desafío y una revelación. Sus amigos están en error, y el propio Dios le pide a Job que interceda por ellos, ofreciendo sacrificios y oraciones. Ahora, presta mucha atención. Tras todo lo que sufrió y escuchó, Job tendría motivos de sobra para desquitarse o maldecir a ese trío. Pero es en ese momento que el secreto espiritual de las palabras se revela más profundo. Y el Señor restauró el bienestar de Job cuando él oraba por sus amigos, y el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. Job 42:10. Es decir, la restauración no empieza cuando Job vuelve a recibir, a ganar bienes o a tener todo explicado, sino cuando cambia el contenido de sus palabras. Job bendice a quienes le han herido, usa su boca como fuente de reconciliación y misericordia. El secreto espiritual aquí es que en el reino de Dios, el milagro muchas veces se destraba cuando interrumpimos la cadena de lamentos y autojustificación y nos convertimos en canal de bendición para otros, aun cuando seguimos sintiendo nuestro propio dolor. Piensa lo que esto significa para ti. En medio de tu sufrimiento, ¿qué palabras han salido de tu boca? Ya probaste orar y en vez de pedir para ti, comenzar a interceder por otros, incluso por quienes te han herido. Hay un principio de libertad en liberar el perdón, en bendecir a quienes, a ojos humanos, solo merecerían corrección. Job se convierte en puente para el otro, aun estando en medio del polvo, y es ese gesto, ese redireccionamiento del verbo, lo que desata ríos de favor y restitución. Dios no solo le devuelve todo a Job, le multiplica. Los amigos del pasado ahora son también objeto de la gracia de Dios. Las palabras de oración reemplazan los discursos duros y acusatorios. La casa de Job se llena de nuevo, no solo de hijos, riquezas y salud, sino de honra, influencia y bendiciones que atraen consuelo de por todas partes. Vinieron a él todos sus hermanos, todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y lo consolaron. Job 42:11. Ese es el poder de una boca redimida por el Espíritu. Cambia destinos, bendice multitudes, es pivote de milagros. No es casual que Jesús, siglos después, nos enseña a bendecir a quienes nos persiguen, orar por quienes nos calumnian y liberar bendición aún frente a las heridas. Quien aprende el secreto espiritual de las palabras, comprende que mucho más que esperar a que Dios cambie el escenario, muchas veces es necesario comenzar cambiando el verbo, convirtiendo la boca del lamento en adoración e intercesión por otros. Quizás estás en un tiempo de valle, narrando tu dolor, tratando de defenderte de juicios o acusaciones sin fundamento. El desafío y también la promesa del libro de Job es que cuando tus palabras dejan de alimentar el ciclo del desespero y pasan a construir puentes de misericordia, el cielo y la tierra se unen para producir restauración. Tu boca puede sellar el final de la noche más oscura y decretar el inicio de una estación de luz, favor, vida y un nuevo comienzo para muchos a tu alrededor, y especialmente para ti. El secreto espiritual de las palabras es también el secreto de la abundancia. Cuando bendices, intercedes, perdonas
y proclamas el amor de Dios en medio del dolor, tu propia vida es la que primero se desborda. El valle puede convertirse en camino de bendición y la sentencia de dolor en anuncio de restitución. Elige hoy lo que tu boca va a sembrar, porque del fruto de tus labios vendrá el banquete de tu restauración. Palabras, portales para el mundo espiritual. ¿Alguna vez te has sorprendido diciendo una frase y horas o días después notas que eso creó un ambiente invisible a tu alrededor? ¿Conoces esa sensación extraña de que, después de un desahogo negativo, el día parece empeorar, las malas noticias se acumulan y la cabeza pesa? ¿O por el contrario, has notado que al bendecir el día, agradecer y declarar confianza, las cosas empiezan a alinearse y hasta el ánimo cambia? Nada de esto es coincidencia. El secreto espiritual de las palabras es que son portales poderosos en el reino invisible, para el bien y para el mal. Desde las primeras páginas de la Escritura entendemos que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas, pero Dios dijo, sea la luz. Génesis 1, 2, 3. El Verbo atraviesa el caos y abre camino para el obrar divino. De la misma manera, pero en sentido opuesto, el mal busca insistentemente una brecha, un permiso, un eco humano para sembrar destrucción en el mundo natural. Jesús lo explicó de forma simple y profunda. Lo que contamina al hombre no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de la boca. Mateo 15:11. Él revela que la puerta de acceso para la corrupción, el miedo, la envidia, el rencor y la incredulidad muchas veces está precisamente en lo que verbalizamos. Palabras llenas de miedo, ira, queja y pesimismo se vuelven alimento espiritual para que fuerzas destructivas operen. No son solo descargos, son autorizaciones, pactos que, incluso sin darnos cuenta, firmamos con cada frase suelta. Santiago compara la lengua con una pequeña chispa que puede incendiar todo un bosque. Santiago 3, 5, 6. Dice, pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. No por casualidad, discusiones que empiezan con palabras amargas muchas veces terminan en tragedias reales, divorcios, peleas, divisiones familiares, alejamiento, depresión profunda. El mal usa el poder del verbo negativo para atrapar corazones, endurecer mentes y dar aval al caos. La Biblia está llena de ejemplos. En Números 14, el pueblo murmura contra Moisés. Ojalá hubiéramos muerto en Egipto. ¿Para qué el Señor nos trajo a esta tierra para morir a espada? Dios responde, diles, como habéis hablado a mis oídos, así haré yo con ustedes. En este desierto caerán vuestros cadáveres. Números 14, 28, 29. Autorizaron con palabras de miedo el destino que temían. El mundo espiritual opera bajo la lógica de la concordancia. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Mateo 18, 18. El enemigo de nuestras almas, Satanás, siempre opera con palabras. Inició la tentación de Eva usando el diálogo, palabras que sembraron duda, con que Dios os ha dicho, minaron la confianza y abrieron brecha a la desobediencia. Génesis 3. Los demonios buscan pactos, incluso en voces internas. No vales nada, siempre fracasarás, Dios ya no te oye, no tienes salida. Cada frase así debe ser identificada como una trampa espiritual y no como un pensamiento normal. Puedes estar dando autorización con tus propios labios para que el maligno sea huésped en tu ambiente. Pero también existe el otro lado, el de la victoria. Si las palabras son portales para la destrucción, lo son, con mucha más fuerza, para milagros, liberación e intervención del cielo. Pablo declara, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez. 1 Corintios 10, 4, 5.
No rompemos cadenas solo intentando pensar en positivo, sino abriendo la boca para declarar la palabra de Dios. Por eso Jesús, ante la tentación en el desierto, no guardó silencio. Cada embestida maligna fue vencida con «escrito está». Mateo 4:1-11. En el mundo espiritual, la llave de la victoria es la confesión. Es el poder verbal de declarar promesas, cancelar palabras negativas, rechazar mentiras que resuenan en el inconsciente y, sobre todo, declarar el señorío de Jesús. Como se dice en Apocalipsis 12:11, «Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio». La palabra de testimonio es como un decreto real. Cancela sentencias antiguas, rompe cadenas hereditarias, abre cielos donde antes había muro. ¿Qué ejemplos prácticos puedes vivir hoy? Cuando sientas el veneno de la crítica o del miedo invadiendo tus pensamientos, o pon diciendo, «Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo». Primera Juan 4:4. Si la depresión te ahoga con frases como «se acabó, no hay salida», declara con tu boca «el Señor es mi ayuda, mi roca, siempre está presente». Cuando palabras familiares resuenen «en mi familia nunca funcionará», proclama «yo y mi casa serviremos al Señor». Josué 24:15. Hay también en las palabras de bendición poder para liberar ambientes y personas, sanar relaciones y traer reconciliación donde había odio. Jesús enseña, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Mateo 5:44. El acto de liberar palabras positivas para quien nos hace daño es la demolición espiritual del poder de las tinieblas. El odio, el resentimiento y la raíz de amargura se secan ante los decretos de amor y perdón. Por eso la vigilancia sobre la boca no es solo controlar lo que sale, sino elegir conscientemente construir portales para la intervención divina. Cuando eliges alabar en medio del caos, agradecer donde parece no haber motivo, profetizar la palabra donde solo hay dolor, estás cerrando las puertas de la tormenta e invitando al Espíritu Santo a ser tu huésped permanente. Siembra palabras de paz, fe, valor, esperanza, y todo el mundo espiritual responderá, haciendo lo imposible y abriendo caminos ahora invisibles. Es hora de poner fin a pactos, aún inconscientes, con la destrucción, la depresión, la condena. Decide deliberadamente ser boca de vida, no de muerte. Tus palabras son portales, que sean portales del cielo y nunca de prisión. De tu boca puede brotar el poder que transforma el mundo espiritual, tu casa, tus relaciones y tu futuro. Elige hoy. Sé un constructor verbal de los milagros de Dios. El verbo que se hizo carne, la palabra encarnada y el secreto supremo de las palabras. En la cima del misterio divino sobre el poder de las palabras, el Evangelio de Juan nos introduce a un secreto aún más profundo. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. No es una metáfora, no es una simple enseñanza. Es la revelación de Dios mismo haciéndose humano, la palabra viva, eterna, penetrando el tiempo, la materia y lo cotidiano para restaurar, transformar y salvar. Cuando Juan escribe verbo, logos en griego, revela que Jesús no vino solo como un profeta, sabio o maestro más. Él es la propia palabra creadora, sustentadora y redentora de todo lo que existe. Aquel que en el Génesis dijo, sea la luz, vino personalmente a habitar entre las tinieblas de nuestro mundo para declarar, no solo con voz, sino con vida, movimiento, sangre y resurrección, un nuevo tiempo para toda la humanidad. El Verbo no quedó solo en los cielos, descendió, entró en nuestra historia, sintió el dolor, lloró lágrimas reales, enfrentó la muerte para transformar palabras de juicio en palabras de redención. Cada milagro realizado por Jesús, cada levántate, cada tus pecados son perdonados, cada yo soy el camino, la verdad y la vida, no fue solo enseñanza.
Fueron semillas del propio Dios, plantadas en el suelo de la existencia humana, mostrando que la palabra puede sanar, resucitar, libertar, abrir ojos y, sobre todo, dar vida eterna a quien cree. El Verbo que crea mundos es el mismo que rehace corazones rotos, reconcilia familias, sana memorias. Es el Verbo que restaura la dignidad del excluido, la fe del caído, la alegría del que ha perdido toda esperanza. Y no solo eso, Jesús, al hacerse carne, selló definitivamente la verdad de que Dios quiere comunicarse en forma personal, íntima y transformadora con cada ser humano. No quedó limitado a la ley escrita en tablas frías, ni confinado al Santo de los Santos, inaccesible. Vino a morar entre nosotros, tabernaculizó, hizo su tienda en medio del pueblo. La misma palabra que un día trajo a la existencia el universo, ahora se hace carne para traer a la existencia un nuevo hombre, una nueva mujer, una nueva creación en Cristo. A todos los que le recibieron les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Por eso, el mayor secreto espiritual de las palabras es Cristo viviendo en nosotros. Si recibimos el Verbo, comenzamos a pensar, orar, perdonar, declarar y construir como Él. Nuestras palabras pueden y deben convertirse en eco de la palabra que salva, consuela, desafía y llama a un futuro santo. Al orar, profetizar y bendecir, somos pequeños tabernáculos andantes del Verbo, esparciendo vida nueva por donde pasamos. Ese es el antídoto final contra todas las maldiciones, patrones hereditarios y derrotas que llegaron a rondar tu vida. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Significa que no hay abismo entre tú y Dios. Lo que antes era solo promesa, distante y etérea, se hizo carne para restaurar lo que parecía perdido, para renovar lo muerto y bendecir lo que antes era fuente de amargura. No tienes que ser más esclavo de palabras del pasado, de diagnósticos crueles ni de sentencias que las tinieblas lanzaron sobre ti. En Jesús tienes la palabra superior, el decreto eterno, el sí y el amén de Dios sobre todas las áreas de tu vida. Quizá hayas vivido mucho tiempo bajo voces de condena, duda o abandono, pero hoy el cielo proclama: vino a lo suyo, pero los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:11-12. Recibir al Verbo es permitir que cada rincón de tu vida sea reescrito, restaurado, bendecido desde el lenguaje del reino, de esclavo a hijo, de criatura a nueva creación, de hombre viejo a esperanza viva. Es la palabra que cambia la sentencia de muerte por vida abundante y eterna. En tiempos de tanta confusión, ruido, fake news, palabras que hieren, acusan, dividen, necesitamos más que nunca ser reavivados por el Verbo que se hizo carne. El Evangelio de Juan dice: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Esa es la voz que puedes y necesitas llevar en tu corazón y en tu día a día. Palabras de gracia, verdad, reconciliación, valentía, santidad. Si este estudio y testimonio sobre el poder del Verbo tocó tu alma, te pido una acción concreta. Comparte este video con el mayor número de personas posible. Piensa en amigos, familiares y conocidos que necesitan recibir esta revelación del poder vital de la palabra de Jesús. Ayuda a esparcir no solo contenido, sino vida, restauración, esperanza y transformación sobre decenas, cientos, miles. Basta un clic para que la palabra, el mismo Verbo, comience a sanar a otros, abrir caminos y mostrar que, en Jesús, cada boca herida puede volver a hablar vida. Tú eres agente de ese milagro. Espárcelo. El Verbo de Dios encarnado es la esperanza que restaura, transforma y eleva. No lo guardes solo para ti. Sé su boca a donde vayas. Y permite que el milagro siga vivo en cada palabra que dices, vives y transmites. Comparte.
proclama. Vive el Verbo que se hizo carne. Llegamos al final de otra poderosa jornada por la palabra, un tiempo precioso de reflexión y descubrimiento sobre el secreto espiritual de las palabras y sobre cómo, en Cristo, cada frase puede estar llena de vida, esperanza y transformación. Quiero agradecerte de corazón por haber caminado hasta aquí, por perseverar en cada mensaje, abrir tu mente al entendimiento bíblico y, sobre todo, permitir que el Espíritu Santo hable a tu corazón. Recuerda, eres parte de una generación a la que Dios está enseñando a usar la boca para construir, bendecir y declarar milagros todos los días. Si llegaste hasta el final de este video, ten la certeza de que no fue en vano. Hay una cosecha de bendiciones preparada para quien se dispone a aprender, recibir y poner en práctica la palabra viva. Sigue permitiendo que tus palabras sean expresiones del reino, instrumentos del Verbo de Dios en acción aquí en la tierra. Que la paz de Cristo, que excede todo conocimiento, inunde tu vida, tu hogar y la vida de todos los que amas. Atento. Pronto traeré otro video especial aquí en el canal Centinela de la Luz, con nuevos temas para edificar, desafiar y traer aún más luz a tu camino. Que Dios te bendiga grandemente, paz en Cristo y hasta nuestro próximo encuentro.